Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que siempre están en sintonía con Matinal por Telemicro, Canal 5, Telemicro Internacional y por todas las redes sociales. Bienvenidos sean todos ustedes. Un día como hoy, 1 de febrero, martes, el primer día del segundo mes del año. Ya la gente está pensando en 14 de febrero y 27 de febrero. Ya los temas de enero ya pasaron. Enero más largo. Sí, caray. enero que duró un montón. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? Bien, Bueno, muy bien. en el 27 no amanece? piensen mucho, que eso es fin de semana. Y no Sí, se fin de mueve. semana. Así Cae que domingo. No hay fin de semana largo en un par de meses, por lo menos hasta Semana Santa. Hasta Semana Santa, eso es así. ¿Qué día cae 27? Domingo. Domingo, cae domingo. Oye, a veces nos extremamos, ¿verdad? Sí, sí. Como pero- que deberían estar ya. mejor distribuidos, ¿verdad? Pero miren, durante Pero por lo menos el 27 ya se sabe que hay dos cosas que van a ocurrir. Sí, el presidente hablará. Que el presidente rendirá su cuenta del Sí. Estado de la Nación y que va a presentar el proyecto de Un fideicomiso proyecto de público. fideicomiso que se inicia la primera legislatura del año. Pero hay un sistema frontal estacionario en el país desde el domingo pasado. En Santiago, en la zona del Cibao, ha estado lloviendo. No solamente hermano, Santiago, estamos cantidad. hablando de Puerto Plata, Sí, de Valverde, La Montecristi. línea, partes de la línea noroeste. Un muerto, don Percio, y estamos hablando de alrededor de 15 provincias en alerta Sí. por estas lluvias. 20.000 tareas sembradas de rubros agrícolas en Santiago fueron anegadas. Hay alrededor de 3.444 viviendas, desplazado más de 1.720 personas, inundaciones a 20.000 tareas, como dice. La víctima a causa de la abundante precipitaciones es Manuel Ascona, el cual fue golpeado por la caída de una rama de un árbol en la cercanía del municipio de Sabana Iglesia, en el suroeste de la provincia de Santiago. También en Valverde Mao, muchísima agua, en Montecristi, inundaciones, incluso en Haití, porque recibimos las imágenes de Alexander Galvez, que nos envían imágenes de las inundaciones, de lo que está pasando también en Haití. El COE alerta, aumentó a 10 provincias en alerta verde y a 5 en amarilla, ya que el sistema frontal se presenta casi estacionario sobre la porción norte del país, provocando un amplio campo nuboso. Las provincias en alerta verde son Monteplata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Noel, Santiago Rodríguez y Dajabón. Y en alerta amarilla están Montecristi, Espaillá, Puerto Plata, Valverde y Santiago. Repito que todas estas aguas, mucha cantidad de agua, precipitaciones, están cayendo desde el domingo en estas provincias, lo que ha provocado muchas calles y también plantaciones agrícolas anegadas por esta cantidad de agua que está cayendo desde el domingo en la parte norte, noroeste de la República Dominicana. Así que esto, de acuerdo a meteorología, escuché a Gloria Ceballos, ustedes están viendo imágenes de cómo el agua corre en diferentes sectores de Santiago y también de las provincias que ya cité. Ahí están muchas anegadas,
¿verdad? Mire cómo se quedó ese vehículo y tuvieron que sus pasajeros, o sus pasajeros no, los que andaban en ese vehículo tuvieron que salir. Mire cómo le da el agua por la cintura a Pero esas pero personas. ese es el desborde del río Yaque del Ujú. Norte. Ahora, lo increíble es que pasando tantos años, la ingeniería, el país no se ha dedicado a resolver ese problema. Por el contrario, porque entonces el río Yaque lo hemos cegado prácticamente en Sí. Santiago. Y Santiago es casi una represa lo que hay en la realidad práctica del río, ¿no? Cuando en estos días vi que dijeron que lo iban a canalizar, iban a mejorar su cauce. Pero lo cierto es que muchas de esas aguas deberían estar no solo no haciendo daño, sino yendo a lugares para preservarlas en áreas secas, donde nosotros tenemos montones de ellas, para luego usarlas en el año, porque esas aguas ahora hacen ese daño, pero en una semana tú no pasas una gota de agua por ahí, que es lo que ocurre mucho en la línea noroeste. Y todo el mundo sabe que el principal valle de producción del país Sí. está entre Santiago y Dajabón, todo lo que es el Bajo Yaque del norte, ¿no? Pero bueno, estamos entretenidos en otras cosas, ¿verdad? Pero eso no lo hemos resuelto como parte de nuestra estructura de producción y de seguridad ciudadana. Sí. Porque la gente vive metido en el agua entonces ahí. Eso es así. Y la verdad es que no ha caído agua aquí suficiente como para que eso ocurra. Es decir, no es una temporal de agua, tú dices, estamos incontrolables. Pues aquí prácticamente no llovía en la capital. No, en la estos días. capital no ha llovido. En Santiago cayó agua. En porque el yo Gran tuve Santo un evento Domingo. de tenis en Santiago este fin de semana, llovió un poco, se paró, llovió, pero es una pena que... Pero ayer la cantidad de agua que cayó en poco tiempo, Claro, de acuerdo a lo que dice Gloria Ceballos, ha provocado... Y no se puede olvidar que en una ocasión perdimos incluso el mercado del banano inglés en Europa Ujú. por una inundación. Se metieron ahí, se pudieron los bananos, se fue la temporada y el mercado inglés lo que hizo fue que buscó otros suplidores Sí. y contrató con otros suplidores. Entonces, esas son cosas que deben estar dentro de nuestra estrategia de desarrollo, de seguridad, ¿verdad? Y pienso que... Pero aquí que aquí los gobiernos hacen mucha carretera, muchos puentes, muchas ciudades que tienen alcantarillas y que se han manejado con eso, pero es insuficiente, hay que hacer un alcantarillado mucho mayor, con mayor capacidad para absorber la cantidad de agua que caiga. Es que esa agua no es de alcantarilla, esa agua es el río desbordado. Desbordado. ¿Entiendes? Esa no corre por el cañón más que del río, el cauce del río. Pero primero tú vas, el río está construido, es decir, la gente metida dentro del río, construyendo. Sí, es que aquí, señores, todavía lluvias es sinónimo de tragedia Claro. para mucha gente. Y no tenemos que irnos lejos, no hay que ir a la frontera para encontrar eso. Aquí mismo, en Santo Domingo, hay muchísimos sectores que cuando empieza a llover, sencillamente hay inundaciones, hay derrumbes, hay deslizamientos de tierra porque todavía tenemos zonas de nuestro país que son extremadamente vulnerables. El problema es que pasan los problemas, pasan las tragedias y muchas veces esos temas se olvidan. Bueno, Y no quedan en las prioridades de ninguno de los que gobiernos. tú no habías nacido, pero cada vez que aquí llovía, o el hoyo de Chulín, tú has oído hablar del hoyo de Chulín. El del hoyo de Chulín era el título asegurado de todos los periódicos. Dos muertos, una casa derrumbada, una qué sé yo cuál. Y eso pasó años ahí. Pero fue resuelto, sí. Balaguer finalmente quitó eso de ahí. Pero aquí sigue habiendo muchos hoyos de Chulín, ¿eh? Digo, pero en cada punto aquí hay un hoyo de Chulín y un Vietnam y una... ¿Se entiende? Porque todos esos nombres están asociados a las condiciones. Las personas que viven en los alrededores o cercanos a los arroyos y a los ríos de la capital y de diferentes provincias del país, cada vez que hay una gotica de agua más hacia allá de lo normal, ya tienen preocupación. Entonces, son los cinturones de miseria que se colocan en todos los alrededores. Incluso aquí, por ejemplo, en La Vega, se hizo un proyecto de vivienda desviando el río.
Sí, los ríos siempre buscan su cauce. Desviando el río o quitándole cauce al río. Dijo, quitándole cauce al río y desviándolo también. Porque muchas veces tú tienes que dejarle áreas verdes al río. Sí. O siempre hay que dejarle un área verde al río. Que además está establecida en la ley, para que no se le ocurra a alguien que tenemos que hacer una ley nueva. No, es hacerla, es cómo hacerla. Que precisamente hablaba con un ingeniero amigo involucrado en la autovía ¿qué se llama? La de Coral, no. La autovía Coral, del no, Coral. la de Santiago, Puerto Plata, ¿cómo que se llama? Ese es el ámbar. Ámbar, que se llama, Ámbar, ¿verdad? ámbar, La sí. nueva. La nueva cuando la hagan. Cuando Sí, la sí, hagan. sí, esa nueva. Sí, La nueva. la que está diseñada y que está en Exacto, construcción. la nueva. Entonces, hablábamos de eso porque él estuvo involucrado en parte de la circunvalación aquí. Creo que me han escuchado decir que el proyecto inicial de esa circunvalación de aquí era que todo ese terreno alrededor de esa avenida fuese preservado para establecer las industrias, los almacenes y las cosas para, primero, todas esas empresas de producción de exportación o de importación, cuando vengan a los puertos, los camiones entonces salgan y carguen desde ahí y descarguen de ahí. Pues muchas de esas zonas ya las tienen arrabalizadas, la gente ocupando los terrenos, las casitas, tipo Villa Altagracia, ¿te acuerdas? Sí. Entonces tienen eso ahí. Y conversando con él de esa avenida, me dijo, no, aquí ahora estamos preservando en Santiago, primero la vía, después una área que ellos le llaman como de protección de la vía, y después otra área que es como áreas futuras de áreas verdes. Parece que van a prever de que no ocurra esas cosas, pero eso no debía ocurrir en ninguna avenida. Sí, porque cuando, y sin embargo, es lo normal que ocurra. y cuando se hacen avenidas, como por ejemplo sacaron de la vía principal a Villa Altagracia, ¿verdad? Y sacaron también Bonao. Entonces es una carretera que se hizo para que sea expresa hasta incluso hasta La Vega, pues vaya directo hacia Santiago. Los que vayan hacia La Vega tendrían que hacer una salida. Sin embargo, comenzaron a construir proyectos o no proyectos de vivienda, sino que mucha gente comenzó a colocar casitas en los alrededores de eso. En principio se dejó, pero así que se arrabalizan. Se arrabalizan eso y entonces no tienen ningún tipo de servicio, ni de agua, ni de recogida de basura, ni tampoco tienen sistema de sanitario. Entonces esos son la gente que hay que resolverle después. Y qué bueno que en Santiago, en esa circunvalación, estén cuidando eso. Por eso tienen que hacerlo también en San Francisco de Macorís, cuando se inaugure también la circunvalación, como hay que hacer en el caso de esa autovía de la AMBA. O sea, no se puede arrabalizar, porque entonces después se colocan, en el mismo camino se colocan. Te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa. En la autopista Duarte, entre Santo Domingo y Santiago, es algo que hay que hacerlo. Recuperar áreas para preservar esa vía, que ya se hizo de 2 carriles durante muchos años, era de ida y vuelta, ¿verdad? Que era es decir, que tú rebasabas de un lado a otro, pero ya esa autovía tú vas de aquí a Santiago por un carril para ir y un carril para venir. O más que un carril, porque cada carril tiene ¿cuánto? 2, ¿verdad? Sí. Tiene dos rutas, dos áreas de ir. Entonces, tú te das cuenta que en muchos puntos tú tienes la gente casi arriba de la autopista. Y motores pasando, y motores, gente cruzando. Es decir, que parecería un barrio ya. Hay zonas en las que son barrios que tú cruzas entre medio de gente, ¿no? Y todo eso hay que prevenirlo. Sí. Bueno, a propósito que veo que Laura estaba leyendo la nota que publican sobre el Scarlyn Hernández, que es la dominicana
tenemos en la NASA y que ha estado trabajando Que los creó códigos para del- laboratorio espacial. Para el telescopio. el telescopio especial más grande que se ha lanzado al espacio. Anoche me acordé de ti porque por su segundo apellido dice que son de Santiago y son Vargas. Yo digo, bueno, a lo mejor usted es prima. ¿Viste? Y se parece un poco a ti, chica. Bueno, no tengo la suerte de que seamos familia, No, ok. pero compartimos pueblo y apellido, eso Pero- es bastante. sí, pero te comparé con una gente inteligente. Sí. Darle la bienvenida y yo creo que esta muchacha que tiene una historia que ella misma ha contado, ¿verdad? Es muy digna, porque ella habla de su situación familiar, de su pobreza, y la verdad es que en esos espejos que el país se tiene que ver, ¿verdad? Que Sí, tenemos que vernos, como la gente, hacia dónde tenemos que apuntar. sí, yo creo Sí. que es valioso que los periódicos a nivel nacional y otros medios también le hayan dado tanta Sí. visibilidad Nosotros la a esta identificamos historia. desde hace mucho aquí, Ujú. y lo hicimos de manera virtual con ella. Así es. Sí, Y la verdad es que conocer esa historia sirve de inspiración Sí, para muchos otros claro. jóvenes. sí. Ella ha hecho mucho énfasis en los pocos recursos que tenía su familia y la forma en que su madre tuvo que trabajar cuando emigraron para tratar de que ella pudiera completar sus estudios y convertirse en una Ujú, profesional. Y bueno, ese esfuerzo extraordinario de esa madre, pues al día de hoy ha rendido unos frutos muy Así es. concretos que nos llenan a todos de orgullo. Y decir también la historia del padre. Así muchos hombres tienen que verse, porque el papá se lo llevó para Estados Unidos y lo abandonó allá. Ujú, Esa es parte de la historia. ujú. Entonces hay muchos padres que tienen también que verse. Como en estos días leí la historia de Amazon, Sí, tipo de Amazon, Bezos. de Bezos, ¿verdad? ujú. Que precisamente el papá maltrataba a la mamá, lo abandonó embarazado y después nunca quiso conocer al tipo, a pesar de que lo identificaron. Caminero siempre se queja de que al Día del Padre no se le da la misma importancia que al Día de la Madre, pero es que hay demasiados No, ejemplos que no yo ayuden. creo que hay mucha diferencia, no, hay mucha Es cierto. diferencia y Hay excepciones y yo claras a la sí. regla, yo siempre digo que no pero hay mejor este es un lugar, país muy complicado. que en no hay ese mejor tema. lugar que la falda de la mamá para un hijo. Ese es el lugar donde tiene que estar. Sí, eso. Y a veces los hombres se separan y viven peleando porque quitarle a los muchachos a las mujeres. Yo digo, eso es un error grave. Primero, a los primeros que dañan es a los hijos. Y segundo, cuando un hombre hace eso, regularmente es un agresor. La falta de una madre en el crecimiento y en el desarrollo mental, psicológico, en el desarrollo físico y en todos los entornos, en el seguimiento que se le debe dar a un niño y luego adolescente, y ya cuando es también un joven. Su La madre se madre es llama Belkis fundamental, Vargas. es fundamental. Eso no ¿Verdad? quiere decir que el padre sirva de control, ¿verdad? Familiar, pero son aquellos que tienen una vida familiar. Yo estoy ¿no? en desacuerdo. Yo pienso que, sobre todo en este país, el rol del padre se ha asumido con una serie de parámetros muy específicos que al final terminan cargándole mucho más la responsabilidad emocional y de otros aspectos a la madre. Que si bien la madre tiene una vocación natural de mucho mayor abnegación que el Ujú. padre, no es responsabilidad de la madre. No. Y aquí hay muchísimos hombres que Sí. entienden que aportando económicamente, en los mejores casos, tienen el problema resuelto y que la crianza es un tema de la madre. Y en otros, pues aquí los casos de padres irresponsables donde ni siquiera de eso se ocupan son las reglas. Bueno, En los fíjate, barrios, en fíjate, muchísimos sectores, fíjate y eso lamentablemente tiene que ir cambiando. Fíjate que la cultura en ese sentido pesa tanto Ujú. que los políticos, cuando gobiernan, las únicas cosas que le dan a las mujeres son Ministerio de Educación, se supone que están para educar a los muchachos, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud. Pero después
Nunca le hemos soltado a una mujer el Ministerio de Hacienda que maneja la economía. Nunca le hemos soltado el Ministerio de Economía y Desarrollo. Nunca le hemos dado la dirección de presupuesto. Nunca le hemos dado el Banco Central. Nunca le hemos dado el Banco de Reservas. Porque parecería que nos negamos a creer que una mujer tenga capacidad para hacer eso. Bueno, mira, a propósito de la designación del gabinete en Chile, varios medios internacionales en estos días han estado haciendo esa cuenta de la participación de la mujer en los gabinetes y lamentablemente Ahí fue como mitad y mitad. país tenemos, en el caso de Chile, sí, y hay otros países de la región que tienen una situación de algún nivel de paridad, pero la inmensa mayoría tienen muy pocas. De hecho, República Dominicana es de las que menor cantidad de mujeres tiene a nivel de las posiciones ministeriales y eso es lamentable. CNN en español sé que subió una gráfica interesante con relación a ese tema. Si la encuentro se las comparto en un ratito. Pero definitivamente aquí todavía tenemos ese chip de que el rol de la mujer es la responsabilidad de cuidar a los hijos y que el rol de los hombres es el de ocupar las posiciones de decisión. ¿Y suplidores? Suplidores, no, yo soy el que en la casa entrego el dinero, entrego para educación, entrego los recursos para eso. La madre es la que tiene que mantener el control de los muchachos, tiene que mandarlos a la escuela y no debe ser así, es una responsabilidad compartida. Que hay obviamente eso ha mejorado en parte, habría que reconocerlo, sí, ciertamente, pero en la medida en que, porque había un tiempo en que la mujer se dedicaba más a la casa, por tanto, era casi como una división de trabajo. Tú te quedas en casa, cuida a los muchachos, yo trabajo, salgo a buscar el dinero con que nos vamos a sostener. Pero luego, todo ese movimiento de incorporación de la mujer a la plenitud de su trabajo, de su vida, no le quitó en el mismo nivel, el mismo grado, la responsabilidad de la casa. La mujer todavía es cuando tú abres la puerta, que es la que entra y comienza a recoger, tú pisas, le pasas por arriba que los muchachos tiraron al piso, pero las mujeres todavía son las que se van a recoger. Sí, y quizás hasta por instinto, ¿no? Eso incluso se ve de forma mucho más marcada en el tema de las madres solteras. Claro. Porque en el caso de las madres solteras, insisto, en el caso de aquellos que sí responden, que son muchísimos los que ni siquiera tienen la responsabilidad de responder a nivel económico de forma adecuada, pero en muchos casos sencillamente suplen esa necesidad económica y no suplen una necesidad emocional ni un apoyo al hogar. Y se le endosa esa responsabilidad de forma exclusiva a esa madre soltera que tiene que trabajar, a veces más que el padre, y que también entonces tiene la responsabilidad de tener que ocuparse de sus hijos, de tener que ocuparse de su educación, de tener que ocuparse de su disciplina, y se convierten sencillamente en la única cabeza de esa familia. Mientras los hombres tienen una facilidad pasmosa para sencillamente romper con una familia e iniciar otras sin mayores dificultades, porque lo peor es que tampoco saben estar solos. Oye, te voy a decir otro cargo que se le asigna a la mujer. Y esas mujeres, esa que tú describes, cuando lo hacen bien, ¿sabes lo que tienen que hacer? Psicóloga de sus hijos, porque tienen que proteger la imagen del papá. Que aún no portándose bien, hay que proteger al papá para que el muchacho tenga una cierta referencia, una imagen. Sí. Es decir, que aún ciertos rencores lo tiene que saber administrar, ¿verdad? Porque aunque ella no esté contenta, tiene que proteger al hombre para que el hijo no se le dañe. Entonces es un problema adicional que se adiciona a esa tarea. Miren, aquí encontré el gráfico del que les comentaba. El caso de Chile. De la participación de mujeres en gabinetes ministeriales. Se lo pasé a Carlos Loaiza, vamos a ver si le da tiempo a colocarlo. Nosotros nos encontramos en el rango donde la participación de la mujer va de 0 a un 20%, que en el caso nuestro son 3 ministras, ¿verdad? No, perdón, eran 3, ya son 2. Sí, porque en el caso del Ministerio de la Juventud, que había una mujer, ya pasó a estar un hombre. Y yo siempre me he negado a contar el Ministerio de la Mujer como una posición
en la cual haya un logro en ese sentido, porque maña sería una fuera que en ironía el que no Ministerio le- de la Mujer No, pero coloquen un pueden hombre. poner un hombre, pero si hay un equilibrio en el del otro lado. Si van a poner un hombre, mejor que borren ese ministerio. No. En fin, estamos en el 0 al 20%. Equidad de género, acuérdate que es lo que estamos promoviendo. Sí, pero si no es para... Por cierto, Si por en cierto, ese ministerio no hay una mujer a la cabeza, por cierto, no, déjame no, decirte. no estamos ni No siquiera tiene sentido. comprendiendo cuál es el Claro. rol de una institución como esa, entonces Claro. nos sale más barato sencillamente eliminarla. Que no es el caso, nadie ha tenido esa osadía todavía. Pero miren, hay una buena parte de los países, en 0 a 20% se encuentran República Dominicana, Guatemala, Honduras, Brasil y Argentina. Entre un 20 a un 40%, que sigue estando por debajo de la media, pero es una posición un poco mejor, se encuentran la mayoría de los países. Ahí entran México, El Salvador, Honduras, Venezuela, las Guyanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y el caso de Chile también, que al final no fue una paridad exacta, sino que llegó al 40%. Y en el nivel de entre 40 y 64%, que se supone que debería ser la aspiración, ahí apenas tenemos a Nicaragua, Costa Rica y Colombia. Solo 3 países de la región Por cierto, llegan a ese nivel. que a propósito de ese gráfico que tú muestras, Mírenlo ahí en la pantalla. en la discusión del nuevo proyecto de reforma a la ley de partidos, Ujú. hay una cosa interesante. La ley establece ahora 60-40, término de género. Sí. Ajá. Eso quiere decir, no es ni de hombres ni de mujeres, sino que en las boletas electorales tú tienes que tener el 60% de hombre, 40% mujer, o 60% mujer, 40% de hombre. Es decir, ningún género puede tener menos de 40. Ujú. Sí. Eso es lo que establece la ley. En el proyecto de reforma, lo que se está planteando es la equidad. La equidad. Un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer. Eso quiere decir que sería 50-50. En el caso de Chile, la gran mayoría de los ministros son mujeres. En el caso de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader lo que hizo fue designar 3 ministras, que ahora son 2 porque el de la juventud Por cierto, pasaron 2 mujeres y lo cambiaron. Lo que él sí hizo fue que todas las gobernadoras, 32 que no son... Eso lo hizo, Pero- esa es una réplica de Sí, Balaguer. no cuentan como ministerio, pero son funcionarias importantes Balaguer en fue las el que- diferentes provincias, las 32 provincias, todas son mujeres. Miren, esa es una decisión sí. tan trasnochada que Balaguer lo hizo hace ¿cuántos años? ¿Cuántas décadas? Eso fue en los años 60. En los años Sí, 60. 66, 70. No cuenta. Primero porque el estándar es muy claro. O posiciones ministeriales o posiciones congresuales. Ya cualquier posición ahí mezclada, eso es como cuando decimos, no, bueno, lo que pasa es que en esta institución pública el 60% son mujeres, pero ahí están contando conserjes, secretarias, asistentes administrativas, mientras que tú tienes la cabeza un hombre, en el segundo nivel, a nivel de viceministros, tú tienes, hay algunas mujeres. en algunos casos algunas mujeres que dicho sea de paso son las burritas de cargas de la institución normalmente. Sí, porque termina y otro cargando grupo con todas las de tareas. hombres, y de ahí para abajo así una presencia amplísima de mujeres, pero sin embargo el gran problema de la participación de género es que la cabeza sigue por siendo cierto, hombre. Las gobernadoras que no tienen una función orgánica relevante, es una función que tiene algún rol concreto o alguna relevancia concreta dependiendo de la provincia, dependiendo del presidente y dependiendo del gobernador o de la gobernadora, y lamentablemente no es un estándar de participación de género. Que por cierto. Además de que todavía está también el tema pendiente de cuáles ministerios son entregados a las mujeres, que en el caso nuestro siguen cuáles? siendo los ministerios de labores menos relevantes, porque esos ministerios que se ocupan de temas más esenciales, no, esos los mantenemos fuera del espectro de las mujeres. No menos relevante, porque diría que el Ministerio de Educación posiblemente es el más relevante de todos. Y ahí hemos tenido Por su históricamente varias trascendencia. mujeres. Pero no es solo por la importancia, es por el rol que atribuimos a la mujer. Porque cuando yo la pongo en educación,
es porque entiende que educar, bueno, eso es una tarea de maestra. Eso es un rol que le puedo atribuir. De la mujer, porque eso es lo que las mujeres hacen en la casa, educar a los Mira, muchachos, dar Ahora, Exacto. yo quiero decirle que cuando Balaguer tomó esa decisión de las gobernadoras mujeres, tú sabes que de Balaguer, como nunca se casó, se llegaba de la cosa, entre los infundios que decía que Balaguer era como medio extraño, ¿verdad? En su conducta. Y a alguien se le ocurrió decir un día, sí, porque este país está gobernado por mujeres. Y eso le costó la boca y la lengua a un personaje nuestro en la televisión. Don Percio, estamos ya en el punto en que tenemos que hacer una pausa. Ustedes no se vayan, retornamos en breve. ¿Qué fue Carlos, eso? vamos.